¿Cómo están? El Señor les bendiga, querida familia en Cristo Jesús. A todos nuestros amigos los saludamos. Y bueno, el saludo que les podemos dar es que deseamos que tengan un buen día, deseamos que el Señor renueve las fuerzas, renueve el buen ánimo, renueve la fe, la esperanza, renueve la confianza, porque esas son riquezas ahora, es lo que más necesitamos el día a día cuando estamos atravesando mundialmente la pandemia, pero sabiendo que hay alguien que está con nosotros y que nos ayuda. Les habla la apóstol Verónica de Bravo y bueno, y deseo con todo mi corazón que tengas un día próspero y que la palabra que hoy el apóstol va a traer sea una palabra, sabemos que la palabra es poderosa, pero que impacte tu corazón y te bendiga. Buen día a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, como decía Verónica, es un sábado, una mañana hermosa. Tenemos un día soleado, agradable, un poquito ventoso, pero agradable. Y hoy día vamos a compartir un día sábado en la vida del Señor Jesucristo. Esa es la palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Así que, bueno, te invitamos a que te sumes y que puedas tomar nota de alguna de las cosas que vamos a ir diciendo, que seguramente van a ser de bendición para tu vida como lo son para la nuestra. La palabra de Dios siempre es bienvenida, es como agua fresca en medio del desierto de la vida. Así que viene para refrescarte, para renovarte, y el día de hoy eso es lo que va a ocurrir por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Bueno, vamos comenzando entonces. Bueno, vamos a hacer primero una oración para iniciar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por el devocional del día sábado que nos toca realizar. Te agradecemos por esta oportunidad. Gracias, te pedimos que bendigas a todos los que se encuentran conectados, que se van a ir sumando a medida que pasen los minutos. Oramos para que tú los bendigas, donde quiera que se encuentren. Señor, yo sé que hay bendición en esta palabra, Jesús. Gracias, y que allí, Señor, donde están va a venir tu poder, tu gracia, como un manto. Señor, los va a tocar, los va a envolver y los va a levantar. Así que gracias, Padre, porque en este día vas a traer una palabra de esperanza, una palabra, Señor, de fe, de confianza, donde vas a reconfortar los corazones y nos vas a renovar los pensamientos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a leer Lucas, capítulo 4, verso 16 en adelante. Bueno, el título de esta enseñanza dice: Jesús rechazado en Nazaret. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años
y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Muy bien. Bueno, esta es la palabra del Señor. Esta palabra, este relato, esta parte de este capítulo de Lucas 4, fue leído, transcurrió en un día sábado, como hoy, en un día sábado que para el pueblo israelita se llama Shabbat. Y es un día consagrado para Dios. Durante muchos años el Señor estableció un día como el día de reposo, el día de descanso. Cuando dice la Escritura que el Señor creó toda la naturaleza, al ser humano, creó todo lo que hoy vemos por la palabra de Dios, y luego lo comenzó a reordenar, a poner cada cosa en su lugar, y ese trabajo le llevó al Señor 6 días. En el 6º día, Dios creó al hombre, y lo hizo varón y hembra, y los creó a su imagen y semejanza. Y luego en el 7º día, dice la Escritura que descansó Dios de toda la obra que había hecho. O sea, ese 7º día en que Dios descansó era el día sábado, era el Shabbat. Dios descansó. Y durante muchos años Dios estableció que ese era un día de descanso, un día de renovarse, de buscar a Dios, de apartarlo para rendirle un culto, para aprender la palabra, para compartir con la familia, y era un día no laborable, un día donde tenían que dejarse toda tarea porque aún Dios descansó y lo hizo un día Shabbat, en un sábado. Bueno, por muchos años este día fue consagrado, fue tenido como un día santo, un día apartado, pero muchas veces Israel lo quebrantó, hizo cosas, no guardó ni el día sábado, ni tampoco otras ordenanzas que Dios le había dado, y esto trajo consecuencias, porque la desobediencia siempre trae consecuencias. Pero Jesucristo vino y comenzó a hacer obras y a enseñarnos la sustancia del día sábado. El Señor dijo, porque los religiosos se habían ido al otro extremo, de tal manera que para ellos atárselos, por ejemplo, no iban a usar un calzado que tuviera una correa y hubiera que atarla, porque eso era un trabajo. Si se caía un buey o una oveja en un pozo, no lo iban a sacar porque eso era trabajo. Entonces comenzaron a llevar el día de reposo a un extremo de religiosidad. El Señor dijo, ustedes, a los religiosos, ponen cargas sobre la gente que ustedes ni siquiera con un dedo la quieren llevar, pero siguen aumentando cargas y fastidio. Entonces la gente, en vez de disfrutar de estas cosas, las padecía, porque eran como una obligación severa que no entendían el por qué, no entendían la razón. Cuando Jesús vino, muchos milagros que él hizo, los hizo en un día sábado. Y entonces hubo una controversia, hubo una discusión, y le preguntaron por qué hacía en el día sábado. Y él dijo, porque le vengo a dar un nuevo sentido, el sentido verdadero que tiene el sábado. Ustedes creen que han invertido en las cosas porque el día fue creado para el hombre y no el hombre para el día, porque es como que el hombre era esclavo del día, en vez de que el día hubiese sido diseñado para que el hombre lo disfrutara, lo descansara, se renovara. Era como que el hombre era el objeto y el día era lo más importante. Lo más importante para Dios es la persona, somos nosotros.
Y Él puso un día, como todas las cosas que hizo, las hizo para nuestro bien, para nuestro beneficio. El no usarlos nos trae daño, pero no es al revés. Y el Señor dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y yo sano el sábado, saco, restauro, doy vista al ciego, levanto la mujer encorvada un día sábado, y todos ustedes solamente se fijaron en que era un día sábado, pero no se fijaron en el beneficio que recibió una persona que hacían 18 años, estaba encorvada y que ahora camina bien y es libre. No se fijaron en que este hombre era ciego de nacimiento y que en el día sábado recibió la vista. Ustedes solamente se fijaron que lo hice un día sábado, pero no valoraron el milagro, no valoraron la restauración de la persona. Entonces el Señor puso en orden los valores de qué era cada día. Y en esta oportunidad el Señor dice que fue a la sinagoga. La sinagoga no era un templo muy grande, era por lo general una casa que se... Algo como consagrado, no era el templo, pero eran como salas. Un lugar más pequeño. En la ciudad, en el barrio. Exactamente. Más pequeño al alcance de la gente, o sea, porque el templo había que ir a Jerusalén y muchas veces la gente no podía ir a Jerusalén, era muy lejos. Entonces habían sinagogas que eran lugares de reunión donde se podían reunir. Y bueno, el día como hoy es el día domingo, para después de Cristo, el día que se separa para el descanso reconocido mundialmente, es el día domingo, que es en el calendario greco-romano. ¿Y por qué el día domingo? Bueno, porque se piensa de que Jesucristo resucitó un día domingo. Entonces el Señor resucitó el domingo y a este día se lo declaró el día del Señor. Y ese día de resurrección que se celebra en todas las reuniones, día domingo, celebramos el día que Cristo resucitó. Todas las semanas recordamos un día como hoy, Jesús resucitó. Y por eso ese día nos reunimos con un Cristo vivo, para que en nuestra mente siempre esté presente que Él resucitó el domingo. Y hacemos la reunión y compartimos la palabra y recibimos los milagros de un Cristo que está vivo y el toque de Dios, el cambio de vida y todo lo que Jesús hizo, hoy lo hace. Y nosotros un día domingo es como que la mente está más clara de que ese día Él está vivo, resucitó. Y por eso que quedó establecido el día domingo como día de reuniones y día no laborable para Dios. Lo importante es que todas las semanas separemos un día para poder buscarlo a Él, para poder descansar, para poder renovarnos, para estar con la familia, para tener un tiempo de quietud y de meditación, porque es importante. Para el hebreo era muy importante la meditación y la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Bueno, es meditar contemplando la naturaleza. Es ver las montañas o el mar o el cielo, las estrellas, la naturaleza, la fauna, los animales y poder meditar en lo que Dios creó y ver reflejado, porque la Escritura dice en Romanos capítulo 1 que la naturaleza habla del poder sobrenatural de Dios. Todo lo creado habla de la existencia del Creador y del poder extraordinario de ese Creador, que no puede ser un ídolo, que no puede ser un Dios hecho por mi mano, es el Dios del cielo y de la tierra. Entonces, un día a la semana, porque hay personas que aún le toca trabajar el domingo, pero entonces tiene que buscar otro día donde poder reunirse, donde poder aprender, donde poder buscar a Dios, pero tiene que hacerlo por su propio bien, porque el hombre fue hecho y el día de reposo para el hombre fue creado. Entonces, quiere decir que si no apartamos un día de descanso, tarde o temprano, vamos a caer enfermos y vamos a tener que estar quietos todos los días que no guardamos, como ahora en esta cuarentena, que tal vez nunca tuvieron tiempo para un día para el Señor
y hoy tenemos todos los días juntos. Es verdad que nosotros, la Biblia dice, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Porque es esa palabra la que le trae a nuestra alma, a nuestras emociones, la paz, el equilibrio, la dirección para todas las cosas. Y si bien ahora estamos cuidándonos, estamos en casa y aconsejamos a todos que se queden en casa, porque es un tiempo donde debemos hacerlo para beneficiar a nuestra familia y beneficiarnos a nosotros. Pero estando en casa, también tenemos que organizar nuestro día. No es que hacemos las cosas en cualquier horario, sino que tenemos que organizarnos en nuestro día. Todo lo que vamos a hacer con los hijos, con el colegio, con las tareas del hogar. Pero en esa organización no puede estar afuera el Señor. Él en este tiempo lo hacía el día sábado, la gente acudía al lugar a escuchar la palabra, pero nosotros día a día debemos escuchar la voz de Dios, leer la Escritura, para que eso sea lo que provoque en nosotros la paz, el descanso, la alegría y el gozo. Es porque cuando ponemos a Dios, por ejemplo ahora, el Shabbat era el último día de la semana, el día de descanso. El domingo es el primer día de la semana. Nosotros consideramos que a Dios hay que darle lo primero, el primer día de la semana, para que Él bendiga el resto de la semana. Entonces, por eso que también consideramos y valoramos el día domingo como un día consagrado para Dios, para la familia, pero que sí o sí tiene que haber un tiempo para Él, porque sabemos que después viene, el lunes no es el primer día de la semana, es el domingo. El lunes sería el segundo día, pero comenzar una semana bajo la bendición de Dios no es lo mismo que comenzar una semana sin la bendición de Dios. El lunes viene siendo el primer día hábil claro, para trabajar, sí. Pero si en realidad el primer día, que es el domingo, lo consagramos para Dios, cuando salimos a trabajar hay una diferencia. Hay una bendición sobre nuestra vida y para el resto de la semana. Así que bueno, lo importante es que Jesús dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga. En primer lugar, él en Nazaret se crió. El nombre Nazaret no aparece en todo el Antiguo Testamento, en ningún lugar, y significa retoño o vástago. Eso significa. Y aparece como retoño o como vástago, como raíz. Aparece en el Antiguo Testamento lo que interpretamos que significa Nazaret, porque en muchas ocasiones, como que Jesús se crió ahí, era una zona no muy popular, no muy bien mirada. De hecho, cuando le dicen a un siervo de Dios muy reconocido, le dicen, mira, este es Jesús de Nazaret y es el Mesías. Y él dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, porque como que era una zona baja, un lugar conflictivo, o un lugar donde nunca había, no tenía ni siquiera historia, pero Dios de ahí sacó al Salvador, al Mesías de Nazaret, y a Jesús se lo conoce como Jesús de Nazaret, porque Dios puede sacar lo bueno, lo extraordinario, de los peores lugares, y de los lugares donde nadie piensa en ello. Como también yo considero que en este tiempo Dios se está levantando a personas que no tienen historia, no tienen reconocimiento, que nadie sabe de ellos, pero Dios quiere levantarlos como un retoño, como un renuevo, como un brote nuevo de solución para la gente. Y esto es maravilloso porque alguno puede decir, bueno, algunos son hijos de pastores y nietos de pastores y qué lindo todo eso. Pero yo nada, no importa, porque Dios de cualquier lado puede sacar algo bueno y algo que pueda realmente revolucionar el mundo que nos rodea. Así que Jesús, dice, vino a Nazaret donde había sido criado y el día de reposo entró en esa sinagoga, que ya explicamos qué es lo que es, y dice la Escritura
que se le dio, que lo hizo conforme a su escritura, a su costumbre. O sea, Jesús tenía la costumbre de apartar el día para ir a reunirse con los demás judíos en la sinagoga a leer la palabra. Y ese día el Señor se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, un libro maravilloso del Antiguo Testamento, muy profético, se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es como que siempre habla mucho de Jesús y da muchas profecías más que los demás. Y entonces ese día se le dio a leer el libro del profeta Isaías, el rollo, se tomó el rollo y habiéndolo abierto al libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero explicar este punto porque Israel recibió la palabra. La palabra, la ley, o la palabra para Israel, era los primeros 5 libros de la Biblia que hoy tenemos, que en ese tiempo existían nada más que en el comienzo esos 5 libros, que ellos lo llaman la Torá. O al Pentateuco. O en la Torá en el hebreo significa la ley o la regla de medir. Y en el Pentateuco, en griego se llama Pentateuco, que significan 5 libros. Pero para el hebreo no es Pentateuco, para el hebreo es la Torá. Y para los griegos la gente dice sí, es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, donde está desde el Génesis, Levítico, Número, Éxodo. Esos son los libros que componen y son libros que escribió Moisés por revelación, es la mayoría de la interpretación de los teólogos. Y cuando se leía eso, siempre se enseñaba la Torá, porque ahí estaba la ley, ahí estaba la palabra, el extracto. Pero luego comenzaron a aparecer los profetas, que tomaban de la ley, pero traían una palabra actualizada. Y los profetas como que trajeron un mensaje renovado para el momento, para el lugar y para personas. Era como la palabra, como el rema de hoy, que es una palabra específica para una persona o lugar específico y que tiene un acontecimiento en breve o a futuro, pero era una palabra muy puntual. O sea, la Torá era la enseñanza general, pero la profecía era la palabra, la enseñanza puntual, donde algo específico se hablaba. Y nacieron los profetas y comenzaron a escribirse los libros proféticos. En aquel lugar se comenzaron a escribir los profetas mayores y los profetas menores. Entre los profetas mayores estaba Isaías. Algunos libros como Salmos son Salmos, Eclesiastés, Proverbios. Todos esos libros se llaman libros sapiensales o de sabiduría, porque arrojan mucha sabiduría. Hay libros que son históricos, como el libro de Reyes, Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica. Son libros históricos que nos ubicaban en la historia del pueblo de Israel. Todos los libros de la Biblia fueron inspirados y todos son importantes. Pero luego que Israel fue llevada cautiva a Babilonia, después de la destrucción del primer templo, del templo de Salomón, se destruyó el templo, se destruyeron los muros de la ciudad y Israel fue llevada 70 años cautivo a Babilonia. En Babilonia, cuando comenzó la restauración del segundo templo, a través de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras, que salieron bajo la autorización del rey Ciro de Persia y comenzaron a reconstruir la ciudad y el templo, que era lo que más ellos querían. Se formaron grupos de ancianos judíos que comenzaron a restablecer el orden, cómo estudiar la palabra, cómo hacer para que podamos tener un orden en general, porque hay algunos judíos por un lado, otros por otro. Ya no somos un pueblo que todos vivimos en un lugar y que cuando el sacerdote habla todos oímos lo mismo. Entonces ahí nacen las sinagogas
y ahí nace lo que se llama la parashá. La parashá era la enseñanza que da cada Shabbat, que cada sábado se iba a dar en todo lugar donde hubiera un judío. Entonces se iba a establecer un patrón y se iba a establecer qué porción bíblica correspondía a tal fecha del año. Entonces, durante el año, el pueblo iba a tener la posibilidad de leer toda la ley, hacer un recorrido por toda la escritura. Y entonces el año que viene volvían a la escritura, solamente que pudieran profundizar un poco más en otros aspectos que antes no habían profundizado. Pero todos los sábados o Shabbat había una porción de la palabra, una parte de lo que era la Torá, otra parte que componían y aplicaba con los libros de Salmos, y otra. Y hoy en la actualidad, el judío mesiánico, que es aquel que recibió a Cristo como Señor de su vida, incluye en la parashá que continúan haciendo algo que está en el Nuevo Testamento, una porción de los evangelios y que evidencia el cumplimiento. Es lo que Jesús estaba haciendo ahora. Esa decisión que tomaron los ancianos para poder darle a todo el pueblo judío en el mismo nivel, en el mismo tiempo, fue una decisión inspirada por el Espíritu de Dios. Por Dios, sí. Porque si no, no hubiera ocurrido, como hemos leído ahora, que cuando el Señor Jesús entró a la sinagoga, se levantó a leer el libro del profeta Isaías y justamente la palabra estaba hablando de él. Esa porción correspondía a ese día y a todas las sinagogas que habían en el mundo de esa época. Era la escritura que correspondía para las sinagogas, para el lugar donde se reunían a escudriñar la palabra de Dios, porque los ancianos pensaron, la iglesia, todo el cuerpo, todo el pueblo judío debe crecer, los hijos, la familia, todos deben aprender. Bueno, Jesús era su costumbre ir a la sinagoga y era su costumbre escuchar la lectura de la porción y después el ministro exponía, explicaba la palabra. Y cuando él tenía 12 años, se perdió de los padres y cuando lo encontraron estaba en una sinagoga, discutiendo con los doctores de la ley, compartiendo, aportando y aprendiendo. Quiere decir que realmente era su costumbre buscar. Sí, se estaba formando para lo que había venido a la tierra desde niño. Por eso nosotros también, los padres, tenemos que contribuir a que nuestros hijos se formen leyendo la palabra de Dios. A mí lo que me sorprende es que después de la porción bíblica del libro de coincidía con la persona de Jesucristo, o sea, la profecía que soltó Isaías se estaba cumpliendo en ese momento, era, digamos, ¿cómo se dice la palabra cuando es para ahora? La palabra profética Sí. para ahora, no el logos, El rema. se estaba cumpliendo. Pero lo que me sorprende es cuando lo lee, se sienta, hay una parte que dice, enrollando el libro, lo vio al ministro que estaba allí, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ya sabían quién era Jesús y estaban fijos qué iba a decir con respecto a esa profecía. Y ahí es donde él empieza a decirles, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Él les estaba diciendo, yo soy El cumplimiento de todo lo que, de todas las promesas de Dios, porque todo israelita esperaba al Mesías. Todo israelita esperaba al ungido, al Salvador, al hijo de David. El hijo de David, porque el rey David fue el ungido, el hombre conforme al corazón de Dios, y esperaban que alguien se iba a sentar en el trono de David. O sea, esperaban como Mesías a un rey, a un embajador del cielo que viniera a levantar un imperio de Israel y una fortaleza. y a lo mejor los confundía el hecho de que Jesús era el hijo de un carpintero
Exactamente. y no tenía las vestiduras. Que no había O sea, nacido. lo que las personas piensan ver con sus ojos, no es lo que el Señor es. Él es un Dios manso, un Dios que vino a esta tierra, que fue como nosotros, ¿no es cierto? Sí, no Y había que nada en él, no habían luces brillantes, no habían coronas resplandecientes, era una persona sencilla. Y esto es porque él vino y explicó claramente que venía a establecer un reino espiritual en el corazón de la gente. Y no venía porque al Señor, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, los mismos seguidores del Señor, sus discípulos, le dicen: Señor, ¿qué pasó? Hemos caminado con vos 3 años, 6 meses. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, Señor, estábamos esperando que vos te levantes, que formes un ejército, un equipo, y que quiebres el poder romano, te levantes en gloria, porque eso estaba escrito también, que iba a ocurrir. Pero lo que no entendían eran los tiempos, porque eso que decían, que ibas a venir con poder, con gloria, que ibas a destruir a tus enemigos, que ibas a hollar a tus enemigos bajo la planta de tu pie, no está pasando. ¿Cuándo va a ser? Porque eso está escrito, pero justamente está escrito para este tiempo donde el Señor, su segunda venida, disculpe, su segunda venida va a venir sobre la tierra, y cuando asiente sus pies en el monte de los olivos se va a partir en dos. O sea que viene con poder, con gloria, no como vino la primera vez. La primera vez él vino como un cordero, porque vino como cordero expiatorio. Vino a pagar con su sangre y su vida el pecado, el imperio de Satanás, a quebrarlo. Pero la segunda vez él no viene como cordero, viene como el león de la tribu de Judá, viene como el rey de gloria, y viene con todo su ejército a destruir al malo, al impío. Y toda fuerza del enemigo, de todo el infierno, va a ser destruido. Entonces ellos esperaban eso, pero eso sí va a ser. Y sí es la misma persona, pero no era el tiempo. Ahora él estaba viniendo a traer un reino que primero se tiene que establecer en nuestros corazones. ¿Y por qué quería decir esto también? Porque es importante entender algo. El Señor Jesucristo vino y le preguntan: ¿lo harás en este tiempo? Y hoy muchos creyentes están pensando: esto que está pasando, ¿qué va a ocurrir? Es que se ha unido tales personas con otros millonarios y están sometiendo a la gente. Esto viene de la masonería, esto viene de tal poder, los gobiernos, ¿qué decisiones van a tomar? El Señor, ¿sabes qué nos dice? Como en Hechos 1:8, no les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Podemos estudiar, podemos interpretar, pero no queramos nosotros meternos a decir cosas que no sabemos, porque lo que hoy nos toca, dice, es que reciban poder y sean llenos del Espíritu Santo ahora. Jesús les dijo en ese momento, les quiso decir: dejen de estar investigando lo que a ustedes no les toca hacer, porque eso le toca al Padre, pero ustedes vayan y prediquen el Evangelio, predíquenle a la gente, háblenle a la gente del reino de los cielos, porque si no, como que se pierde tiempo en estar tratando de descubrir el tiempo en la cabeza, en realidad, y no hacemos lo que debiéramos hacer. Ahora mi pregunta es, la relación que tiene, volviendo al texto que estamos compartiendo, ¿qué relación tiene las dos ilustraciones que el Señor le hace a los judíos? Le habla de que en los tiempos de hambre y de sequía, el profeta fue a una viuda, y esa viuda, claro, fue la única que lo aceptó al profeta, y pudo ser bendecida por ese profeta. Y también da otra ilustración más, a ver que si lo encuentro acá. Creo que van a cambiar enseguida el micrófono. Bueno, y también da una ilustración donde dice que Eliseo fue limpiado, Naamán fue limpiado en los tiempos de Eliseo, que habían muchos que no eran del pueblo de Dios,
pero que él fue escogido para ser limpiado. Esa relación Bueno, que hace el lo Señor. lo que ocurre es que el Señor está enseñando y dice, toma el texto del Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me envió a sanar enfermos, bueno, todo eso que ya lo vamos a ver. Y luego dice, esta escritura se ha cumplido entre ustedes. Y entonces se llenaron de cólera, de ira y dijeron, bueno, ¿quién se cree que él es? Gloria a Se Dios. cree que es el Mesías, se cree que es el Salvador. Y de hecho sí lo era. No es que se creía, lo era. Y entonces él usó una ilustración y dijo, la verdad, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, en otras palabras, en verdad son los cercanos los que menos te reconocen. Son los que te conocen, los que no te reconocen. Es verdad eso, porque siempre dice, bueno, ¿qué se hace si sabemos quién es? Sabemos de dónde viene y ahora resulta que es el Mesías, que es esto, que es lo otro. Y entonces él dijo, la verdad que esto pasó siempre, porque yo vengo a ustedes, soy el Salvador, los vengo a bendecir y ustedes me rechazan de plano porque saben quién es mi padre y mi madre biológico, pero no están entendiendo ni el tiempo, ni tampoco están escudriñando el árbol genealógico, que realmente yo estoy en la línea. Dice, bueno, pero esto le pasó también al profeta Eliseo, en el tiempo, al profeta Elías, en el tiempo de de la hambruna. Bueno, en la este sequía. tiempo también pasa de que en lugar de reconocer a Jesucristo, que es de quien habla toda la Escritura, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, a veces la gente desvía la mirada a muchas otras personas, a muchos otros seres, Le dan más valor a otras cosas. y desprecian, digamos, por así decirlo, al que hizo todo, Bueno, que y es acá- el Señor Jesucristo. Y acá también lo que dice el Señor es que Israel, por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, a los suyos vino y los suyos No le recibieron. no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Israel es el pueblo privilegiado de Dios. Nosotros oramos por Israel, amamos a Israel, recibimos la palabra de Israel, pero sí consideramos que Israel se perdió una gran oportunidad por no discernir el tiempo. Pero esto también le puede pasar al creyente hoy, que no Exacto. entiende los tiempos y las bendiciones, y viene otro que no sabe nada y abre su corazón y recibe la gracia, el favor y el milagro. Por ejemplo, la viuda. Habían muchas viudas en el tiempo de la hambruna de Elías. Claro, estaban todos pasando necesidad, pero sin embargo ni Elías ni Eliseo fueron enviados a una viuda hebrea, sino que fueron enviados a una viuda de Sarepta, que no pertenecía. ¿Qué quiere decir eso? De antemano ya se profetizaba que se iba a abrir la puerta al mundo gentil. El mundo gentil es los que no somos judíos, que no nacimos en Israel, y que a veces mirábamos y decíamos, bueno, Jesús nació en Israel, la ley es de Israel, las bendiciones son de Israel, el pueblo de Israel siempre está en alto, pero Dios dice, no, porque yo he abierto la puerta, porque a veces ellos se han rechazado, y le abrí la puerta a ustedes. Ustedes también pueden recibir, porque la viuda de Sarepta recibió la bendición, y ella fue provista, el milagro ocurrió, salió adelante, creyó en Dios, honró a Dios, porque aprovechó su momento y su oportunidad. Y eso es la gracia. Es el favor de Dios con aquel que no merece, pero que lo aprovecha. Y no con aquel que siempre está juzgando, criticando, se ha vuelto un religioso empedernido, solamente piensa que tiene que ser como él dice y como él creyó hace tanto y ahora no. Entonces rechaza, critica de plano todo lo que es diferente a lo que Él es. Pero Dios es un Dios que se renueva y renueva todo continuamente. La Biblia en general, bueno, la Biblia es una biblioteca que tiene, se le llama así porque está formada por 66 libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento
habla y apunta en las profecías a que iba a venir un Salvador, que iba a nacer en Nazaret y fue el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento habla de la venida del Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo y cómo dejó fundamentada la iglesia. Entonces, ¿cómo puede hacer el ser humano para saber la verdad? La verdad se sabe cuando uno puede acudir a leer la palabra de Dios. Lo que sucede es que hoy en día mucha gente no lee la palabra de Dios, la ignora y sigue a sus líderes que le dicen por acá es el camino, acá está la salvación, acá está la salida, pero en realidad el libro está, la palabra de Dios está escrita para que todos nosotros conozcamos esa verdad. Lo segundo que sucede, o puede ser que nosotros creemos a lo que los demás nos dicen, y lo segundo es que la Biblia dice que para leerla tenemos que tener un corazón no orgulloso, Altivo. sino de niños. Claro, bueno, y lo que ocurre es que cuando los líderes religiosos nos dirigen, pero nosotros no vamos a la fuente, corremos el riesgo de estar siguiendo a un ciego. Y la Biblia dice que si un ciego sigue a otro ciego, los dos se van a caer al hoyo. Pero si yo tengo un líder, un pastor, un ministro, un sacerdote, como quiera que se llame, y yo lo sigo, pero yo tengo la Biblia, porque ya la Biblia en siglos atrás se comenzó a hacer algo. La Biblia, en el tiempo del Señor, la Torá era el libro del pueblo, era el libro que todo el mundo lo leía y todos lo estudiaban y todos lo sabían. Pero luego la iglesia, en el tiempo de Constantino en adelante, en del 350 en adelante, comenzó un cambio. Y el cambio era que solo unos hombres tenían la revelación y la inspiración divina para interpretar el libro, pero el pueblo no. Entonces el pueblo no tenía Biblia. ¿Para qué tener Biblia si solamente mi líder la va a interpretar? Y entonces el pueblo se volvió un pueblo guiado, pero ignorante, porque no sabía si estaba bien lo que él decía o no, porque no tenía con qué compararla. Fue en el tiempo de Martín Lutero, donde hubo una revolución espiritual, y después con Calvino, que hubo un tiempo de la reforma cristiana, donde la Biblia volvió a la mano del pueblo, donde el pueblo comenzó a leer y ahí comenzó a decir, no, yo escuchaba y pensé y adopté la costumbre, la cultura, la tradición, pero esto estaba mal y yo no lo sabía porque yo no tenía con qué comparar. Pero ahora que tenemos la Biblia tiene muchas traducciones. Es el libro que más traducciones en el mundo tiene y es el libro que más que tiene más argumentos para considerarse la palabra de Dios. Y aunque en una traducción a otra puede haber pequeñas diferencias, pero por más que puedan haber pequeñas diferencias, no hay diferencias tan grotescas en cuanto a la doctrina como se ha tenido en los siglos pasados, que se enseñaron herejías y se condujo al pueblo a la idolatría, se condujo al pueblo al error, a la ignorancia, a escuchar un sermón sin poder evaluarlo, ni siquiera aplicarlo. Entonces la gente perdió mucho se perdió. Pero cuando vino la reforma, se abrazó nuevamente la palabra. Entonces la palabra es la que nos alumbra y con la que podemos medir lo que está bien y está mal. Entonces yo hoy día estoy predicando y predico con todo mi corazón, tratando de traer luz, usando la palabra. Y ustedes ven, estamos en la palabra y siempre en la palabra. Pero usted también puede leerlo y corroborar si lo que decimos está escrito. Y vamos a otros textos, pero vamos a ver que el corazón de siempre el mensaje es la Biblia, la palabra de Dios. Porque todo lo que se aparta de acá, podemos aceptarlo o no, porque no es palabra de Dios. Pero lo que sale de la Biblia
sí tenemos que aceptarlo porque es palabra de Dios. Y me acordaba yo de una ilustración que sabía dar mi pastor. Él decía que si uno, hace muchos años, decían que los lecheros tenían carros y repartían la leche en tambores de aluminio grande. Y bueno, los lecheros traían la leche, pero cuando vos comprabas y vos te podía decir a alguien, mirá, ese lechero le echa mucha agua a la leche. Así que esa leche está adulterada porque tiene mucha agua. Y vos podías creerlo o no creerlo, pero ya te sembraba la duda. ¿Por qué? Y porque vos no sabías si le había echado agua. Entonces el lechero de 10 litros hacía 20 y ganaba más dinero vendiéndote agua con leche. Entonces te quedaba la duda. Pero, ¿qué tal si vos ibas y ordeñabas la vaca? Si alguien te decía, esa leche tiene agua, vos le podías decir con toda seguridad, mirá, yo te puedo asegurar que no, porque no se la compré al lechero, sino que yo fui a la vaca y yo mismo la ordeñé. Así es con la palabra. Está bueno los predicadores, los maestros, los profetas, pero está mucho más bueno que cada creyente escudriñe la escritura. Y dice el apóstol Pedro que de si es como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer. Entonces uno escucha a algunos maestros que salen en algunos canales famosos, importantes, y uno los escucha y dice, qué lejos se fueron del centro de la voluntad de Dios, y enseñan porque tienen habilidad, porque han estudiado muchas otras cosas, y enseñan como que lo que dicen es verdad, pero cuando yo leo toda la Biblia, veo que están totalmente desfasados, se han desviado, pero las personas que no conocen lo toman como grandes maestros y asumen que lo que dicen está bien, pero no se toman el trabajo de escudriñar. Y yo quiero decirte que una persona cuando va a comprar cualquier cosa, antes de comprarla y pagar, se fija bien si está sano, si son vasos, los mira por todos lados, que no esté saltado, que no esté trizado, que tenga, si es cualquier cosa, si es un artefacto eléctrico, lo prueba antes de llevárselo para que tenga garantía, se asegura. Pero con respecto a la eternidad de tu vida, vos no te preocupás. O sea, vas a comprar cualquier cosa que te vendan. No tiene que ser así, porque lo que está en juego no es un vaso, un artefacto, es la eternidad, tu vida. Entonces, es importante que nosotros no solamente escuchemos, sino que escudriñemos lo que se está escuchando. La verdad que sí, la gente lo que tiene es una religión, como diciendo en alguien o en algo hay que creer. Entonces, por eso es que no se preocupa tanto en hacer lo que estaba el apóstol diciendo, de indagar las escrituras, porque nos olvidamos que nosotros estamos de paso por este mundo y luego viene la muerte y hay algo más. Y nosotros nos tenemos que asegurar qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestros seres queridos después de que a veces vamos al servicio de alguien y todos dicen, ya está en la presencia de Dios, ya descansa en paz. Pero en realidad eso depende de la decisión que la persona tomó antes de llegar a ese momento, antes de atravesar esa puerta. Por eso estamos hablando hoy de Jesucristo cuando se presentó en la sinagoga y él dijo, yo soy. El Señor también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dijo, lo podríamos buscar, nadie va al Padre si no es por mí. En ese momento como que los que estaban allí estaban veladas sus mentes por el orgullo, la soberbia religiosa. Así es. Y no podían ver en Jesucristo el cumplimiento de la palabra de Isaías. Bueno, y para concluir, cuando Ahora, él les habla, decirte, ¿qué pasó? Sí, viste cuando uno habla, por ejemplo, hemos tenido la bendición de poder hablar con rabinos judíos, no con uno, sino con varios, y realmente tienen una riqueza, algunos, extraordinaria.
de la cultura, porque nacieron en Israel, de las costumbres, porque son bíblicas, de muchas cosas. Pero si no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque tengan toda esa cultura, toda esa riqueza, están caminando en oscuridad y no en luz. Porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida estará sobre él. Entonces puede ser un manantial de riqueza histórica, de acontecimientos, de interpretación, porque tienen interpretación del lenguaje hebreo directo, pueden saber todo, y eso está muy bueno, pero si Cristo no es el centro de su vida, todo eso se convierte en algo, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que yo antes tenía como ganancia, hoy lo tengo como basura, por el eminente conocimiento de Jesucristo. Él decía, soy hebreo de hebreos, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, celoso, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, porque era muy ortodoxo, pero sin embargo dijo, todo eso que antes para mí era la gloria, lo máximo, lo más excelso, cuando conocí a Jesús, me di cuenta que todo eso no es nada comparado con Jesús, porque todo en la Biblia apunta a una persona. Esa persona es Jesucristo. Por eso será que cuando Jesús nació, comenzó el año 0, porque todo el mundo reconoció de que había que volver a empezar. Entonces, Dios nos bendiga mucho, porque acá Jesús dice, cuando se le da la escritura, cuando Él comienza a hablar de esto, dice, la escritura estaba en Isaías 61, ahí nace. Y Él va a hablar de muchas cosas, pero lo que va a hablar puntualmente es del año agradable del Señor, de lo que hace con cada persona que necesita, pero al final dice a pregonar o a predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor, bíblicamente, apuntaba a un año que se llama el año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Es cuando las personas se jubilan. Cuando se jubilan. Bueno, era un año de mucha alegría, porque era un año, bueno, la palabra jubilado viene de jubileo, que se supone que jubilarse debe ser una alegría, pero hasta que cobran su primer sueldo. Ya después la alegría era solamente un nombre, porque no coincide con lo que cada uno esperaba. No coincide con el origen de la palabra. Sí, con el origen de la palabra. Ahora, el año del jubileo era un año de perdón. Era un año de perdonar deudas, de restituir, porque por muchos tiempos difíciles, a veces vos tenías que vender tu casa, o vender tu auto, o vender tu finca. Bueno, en ese tiempo no había auto, pero tus bueyes, tus animales, tu caballo, vender tu finca. Y vos la dabas a una venta a un hebreo, a otro hermano. Y él la tomaba y la usaba. Por 50 años podía usar tu tierra. Pero cuando llegaban esos 50 años, él te la tenía que devolver, porque era tu herencia. Y tu herencia era tuya, te la había dado Dios. Y entonces todos reconocían, decían, tengo que condonar esa deuda, tengo que devolverle la tierra. Y entonces era un año que se esperaba con mucha ansia para las personas que habían empobrecido, que habían perdido todo, que se encontraban a la deriva, y de repente Dios traía para ese año una ley donde lo que resaltaba era que las cosas son valiosas y son importantes, pero lo más importante es la comunidad, es el compartir con el hermano, porque un día acá todo se va a terminar, pero en el cielo vamos a estar juntos para siempre. Y aprender a perdonar, aprender a ayudar al otro, aprender a restituirle al otro, era algo para Dios muy, pero muy importante. Entonces, esto es lo que Israel había perdido, la esencia del amor, del
del afecto, del poder ayudar a su hermano. No había perdido, porque solamente se había dedicado a saber y saber y saber y saber mucho, pero la Escritura dice que el conocimiento solamente envanece, te hace hueco, te hace solo intelectual, pero el amor es el que permanece para siempre. Y el amor es el que cubre multitud de errores. Cuando uno sabe, pero tiene amor, tiene los componentes poderosos, porque hay gente que sabe mucho, pero no tiene una pizca de amor. Pero hay gente que tiene mucho amor, pero no tiene nada de conocimiento. Entonces, también comete errores. Pero cuando uno tiene conocimiento y amor, entonces se vuelve un creyente muy fructífero y muy poderoso, porque no solo sabe, sino que hace conforme al corazón de Dios. Y el Señor dijo, Él inauguró una nueva temporada, un nuevo tiempo. Inauguró el tiempo de la gracia. Y acá dijo, hoy se ha cumplido. Hoy comienza un tiempo nuevo. Y yo quiero decirte, para ir cerrando esta enseñanza, que para vos hoy puede comenzar un día nuevo. Para vos hoy puede inaugurarse el día de la gracia. Para vos hoy puede comenzar el día, el año del jubileo, donde vas a ser restituido, donde vas a recuperar muchas cosas que el diablo te robó, que perdiste por imprudencia, por desconocer el amor de Dios, por porfiados a veces que somos. Por muchas causas hemos perdido y perdido y perdido. Pero dice que en esta inauguración de un nuevo tiempo que no es un tiempo crono, no es un tiempo de reloj, no es un tiempo que comienza con la primavera o el otoño o el invierno o el año. Es un tiempo espiritual, es una temporada espiritual, es un tiempo kairos, un tiempo divino. Y él dice, para este tiempo de jubileo, que para la persona viene a ocurrir en el momento que abre su mente y su corazón al favor de Dios, a la gracia, puede ser un lunes, un sábado, un domingo, enero, diciembre, abril, cualquier mes en que vos recibas el favor, para vos va a ser el comienzo de una nueva temporada. Va a ser el año de jubileo para esa persona. Va a ser tu año de jubileo. Así que hoy, el Señor dijo que hace más de 2000 años se ha cumplido la Escritura entre ustedes, pero hoy se tiene que cumplir la Escritura entre nosotros. Entre nosotros. Hubo una persona que dijo estas palabras: ¿qué harás de Jesús llamado el Cristo? Y esta pregunta te hacemos en esta mañana. ¿Qué harás ahora que comprendes que Jesús es aquel de quien habla toda la palabra de Dios y es aquel que vino a esta tierra para pagar el precio de nuestros pecados, darnos salvación y vida eterna? Vamos a orar al Señor. Ha sido hermoso este devocional, nos ha iluminado, nos ha llenado de muchísimas preguntas más que hay en nuestro interior, pero que Él nos va dando y nos va guiando de acuerdo a la necesidad de cada día. Así que vamos a orar al Señor para terminar esta enseñanza de hoy. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, porque Él estaba allí con Jesús en ese momento en la sinagoga y está también acá, ahora, con nosotros y en la casa de todos aquellos que tienen hambre y sed de conocer a Dios, que tienen deseos de seguirle, que tienen deseos de entregar su corazón. Te pido en el nombre de Jesús que para todos aquellos que quieren hacerlo a Jesús parte de su vida, su Salvador, su Señor, y seguirle, que tú los bendigas en este momento, que tú los ilumines, que tú les abras la mente y el espíritu para que puedan recibir al Señor en sus corazones y haya una transformación y pase lo que estaba diciendo la Escritura, sea un año de júbilo, un año de gozo, un tiempo, quizás no un año, pero un momento de júbilo, de gozo, y que las cosas cambien totalmente,
Entonces saldrán a la calle, todo estará igual alrededor, pero ellos no estarán igual, porque habrán descubierto el verdadero sentido de la vida y también habrán descubierto que la vida es eterna. Gracias. Bendice a aquellos que están buscando una respuesta en sus vidas. Sana a aquellos que están enfermos. Liberta a los oprimidos. En el nombre de Jesús lo pedimos y sabemos que puede ser posible. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nos encontramos mañana a las 11 nuevamente para compartir la palabra del Señor.